Bienvenidos, queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Es un placer saludarles y darles la bienvenida una vez más. En este video vamos a considerar las respuestas al estudio de la Atalaya para este fin de semana, 7 al 13 de octubre de 2019. Una vez más sean bienvenidos y vamos a comenzar. En primer lugar, agradecemos y honramos a nuestro Padre Jehová que nos ha dado su palabra, la Santa Biblia, en la que encontramos consejos, exhortaciones, mandamientos que nos ayudan a seguirle sirviendo con fidelidad, con integridad en estos últimos días y sobre todo nos fortalecen la fe. Sí, pues estamos conscientes que muchos hermanos están pasando momentos muy difíciles, diferentes tipos de duelo, diferentes tipos de luchas, pero queremos animarlos y solamente decirles que Jehová los ama y nosotros también. Entonces eso es algo que nos anima a no rendirnos y a seguir adelante. Con eso en mente vamos a comenzar nuestra preparación para este estudio. Es el artículo número 32 titulado Que nuestro amor se haga abundante. Está basado en lo que dice la carta a los Filipenses 1:9. Esto es lo que continúo orando, que el amor de ustedes abunde todavía más y más. Y podemos decir que hoy más que nunca tenemos que fortalecer el amor a nuestros hermanos. La carta que Pablo escribió a los Filipenses nos ayuda a ver qué hacer para que abunde nuestro amor, incluso cuando surgen problemas. Entonces, pasemos al párrafo 1. ¿Quiénes contribuyeron a que se formara la congregación de Filipos? Respuesta: fueron 4 cristianos: el apóstol Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Estos 4 cristianos entusiastas contribuyeron a que se formara la congregación de Filipos. Párrafo 2. ¿Qué dificultades afrontó enseguida la congregación de Filipos? Respuesta: aquellos 4 cristianos enfrentaron gran oposición cruel. Sí, el libro de Hechos dice que detuvieron a Pablo y Silas y los golpearon con varas y los encarcelaron. Seguro que para los hermanos, los cristianos de aquella congregación, tuvo que ser muy duro ver lo que les ocurrió a aquellos cristianos que eran como columnas de apoyo en la congregación. Seguro que se sintieron muy desanimados. Párrafo 3. Como se indica en Filipenses 1:9 al 11, ¿qué pedía Pablo en oración? Vamos a leer el texto para entender mejor la respuesta. Dice: y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones, que el amor de ustedes se haga cada vez más abundante con conocimiento exacto y pleno discernimiento, que se aseguren de qué cosas son las más importantes para que no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo, y que estén llenos de fruto justo, que viene mediante Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Según leemos, el apóstol Pablo le pedía a Jehová en oración las siguientes 5 cosas. Primero, que los ayudara a que su amor fuera más abundante. Segundo, a que se aseguraran de saber cuáles eran las cosas más importantes. Tercero, que no tuvieran ningún defecto. Cuarto, que no hicieran tropezar a otros. Y quinto, que siguieran llevando fruto justo. Notamos al final del versículo el objetivo de estas 5 peticiones: para la gloria y alabanza de Dios. Entonces es un punto muy interesante entender que nuestra conducta puede traer gloria o deshonra al nombre de Jehová. Ahora veamos el párrafo 4. Dice, parte A, según primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10, ¿cómo ha demostrado Jehová el amor que nos tiene? Podemos leerlo para entenderlo mejor. Dice: así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo ha demostrado Jehová el amor que nos tiene?
Respuesta: Jehová demostró el gran amor que nos tiene enviando a su Hijo unigénito a la tierra a morir por nuestros pecados, y así nos da la esperanza de vida eterna en el futuro y una vida espiritual en el presente. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas que no sirven a Jehová viven en oscuridad espiritual, por así decirlo, están muertos en sentido espiritual. Pero este conocimiento de la Biblia, especialmente la enseñanza del rescate, nos vivifica en sentido espiritual. Así es que, ¿quién dio el primer paso? Jehová. Y su Hijo Jesús, pues le obedeció, y ellos ahí nos demuestran lo mucho que nos aman. Creo personalmente que la palabra mucho se queda corta, sino podríamos decir el exorbitante amor que ellos nos tienen. Sí, es tan exorbitante que de verdad siempre vamos a estar en deuda con ellos por todo lo que han hecho por nosotros. Ahora veamos la parte B. ¿Cuánto debemos amar a Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en Mateo 22, 37 al 39, donde específicamente el 36 al 37, pues ahí dice, textualmente dice: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Notamos ahí cuánto dice. La respuesta es con todo nuestro ser, físico, espiritual. Y queremos aclarar que este no es un amor condicional o un amor a medias. ¿Esto qué significa? Bueno, si las cosas van bien, voy a amar a Dios según pueda, según me acuerde de hacerlo, según yo considere que es lo apropiado. Eso no es lo que dice el texto, sino es un amor incondicional, no es condicionado. Y eso es lo que muchos no han entendido. Si las cosas van mal, dejan a Jehová, y si las cosas van bien, pues ahí van más o menos. Sino, más bien lo que queremos hacer es lo que el apóstol Pablo oró. Él pidió en oración que nuestro amor por Jehová, bueno, en el caso de los filipenses y por extensión a nosotros, abunde más y más, sea cada vez más y más abundante. Eso es lo que queremos hacer. Ahora pasemos al párrafo 5. ¿Qué debemos hacer para que nuestro amor a Dios se haga más fuerte? Bueno, entendemos que esto va relacionado con el conocimiento, pero debemos estar conscientes, queridos hermanos, que para que este amor se haga más fuerte, debemos estar realmente definidos de qué lado queremos estar, ¿sí? Y debemos también definir qué clase de cristianos queremos ser. Es importante que seamos honestos con nosotros mismos. Esto va más allá de aparentar ser devotos a Jehová o de creer que nuestra espiritualidad la define un privilegio de servicio. Pues esto va muchísimo más allá. Esto de verdad va en nuestra relación con Jehová, en cómo estamos delante de Él. Eso es lo que realmente nos puede ayudar a aumentar nuestro amor por Jehová. Pero si permitimos que la banalidad de este mundo determine que eso llena nuestra relación con Jehová, vamos a caer en un grave error. Después de entender esto, debemos entender que para amar a Dios debemos conocerlo, ¿sí? Por eso dijimos, alguien que no está definido no le va a interesar conocer a Dios. Pero si nosotros estamos definidos, vamos a entender la inmensa relación que hay entre amar a Dios y conocerlo. Por eso la Biblia dice en la primera de Juan 4:8, el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Y evidentemente esto va más allá de la teoría de saber que hay un Dios que se llama Jehová. Por supuesto, ese es el primer paso y es muy importante. Pero esto de conocer a Dios va más allá que solamente leer o almacenar datos en el cerebro. Esto implica estudiar, meditar en lo que leemos, ¿sí? Ver la forma de ponerlo en práctica, pero específicamente
analizar la forma en la que Jehová piensa y actúa, ver lo que lo ha motivado a actuar, ver los principios detrás de cada relato. Esto nos ayuda a conocer a Jehová y a amarlo. Al verlo de esta manera, quizás nos demos cuenta que no conocemos tan bien a Jehová como nosotros creíamos hacer. Un relato que ha dejado en claro esto es cómo actuó él con el rey David. Él perdonó el adulterio que él cometió, él fue el autor intelectual del asesinato de Urías, pero vemos que Jehová fue el juez directo de ese caso y lo perdonó. Pero en otro caso vemos que Ananías y Zafira dijeron una mentira y Jehová no los perdonó, sino que ellos cayeron inmediatamente muertos. Entonces hay una explicación que la Biblia nos da de por qué Jehová actuó de formas distintas ante pecados distintos. Entonces es importante analizarlo para que lo conozcamos y lo amemos y apreciemos la manera tan bondadosa que Él actúa con sus siervos. Párrafo 6. Según la primera de Juan 4:11, 20 y 21, a quienes debemos amar también para que abunde nuestro amor. Bueno, vamos a leer eso aquí en la Biblia para entenderlo mejor. Y dice, el 11, amados, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros también tenemos la obligación de amarnos unos a otros. 20 y 21. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Recibimos de él este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, ¿a quienes debemos amar también para que abunde nuestro amor? Respuesta, a nuestros hermanos. Principalmente a nuestros hermanos espirituales, ¿sí? A los hermanos de la congregación. Y esto es importante aclarar que no solo abarca a los hermanos de la congregación local a la que asistimos, sino a cualquier hermano, ¿sí? No importa de dónde venga o de qué congregación sea. Queridos hermanos, me llamó mucho la atención que el párrafo 6 reconoce que está bien hablar del amor. Es muy bonito lo que el párrafo dice, es muy bonito comentarlo, pero el párrafo reconoce que es una necesidad mundial, ¿sí? Lo cierto es que nos cuesta manifestar amor a los hermanos. Me llamó mucho la atención que el esclavo fiel y prudente reconoce, ¿sí? Que hay una gran falta de amor dentro de la congregación. Y queridos hermanos, queremos decirles que eso es un peligro muy grave y muy amenazante. Sobre todo porque pone en peligro nuestra relación con Jehová, porque da a entender que no estamos cumpliendo el mandamiento que acabamos de leer. Pero por supuesto, no estamos diciendo que todos, sino es una necesidad que se ha visto en las congregaciones. Por eso este estudio nos va a ayudar a tomar medidas prácticas a este respecto. Y si alguien dice, yo sí lo estoy haciendo, yo me esfuerzo por amar a mis hermanos, pues queremos decirle que merece una gran felicitación y que seguro Jehová, Jesús y los santos ángeles están muy complacidos con su persona por esforzarse por mostrar ese amor, aunque los demás no se den cuenta. Párrafo 7. ¿Qué lecciones aprendemos del consejo de Pablo a Evodia y Síntique? Bueno, en Filipenses 4, 2 y 3, Pablo animó a estas dos cristianas a que tuvieran la misma mente en unión con Cristo Jesús. Era como que si les dijera, dejen a un lado sus diferencias y sigan sirviendo en unidad. Esto nos enseña que la unidad en la congregación es muy importante, y Cristo, el cabeza de la congregación, quiere que las ovejas estemos unidas en vez de divididas. Párrafo 7 nos anima a ver la ilustración. ¿Por qué debemos fijarnos en lo bueno que hacen los demás? Bueno, en esa ilustración están realizando la limpieza del Salón del Reino y el hermano Joey, que es el de corbata roja, deja de trabajar y se pone a hablar con un hermano y su hijo.
Y esto molesta a Mike, el hermano que está a la par de él. Él está pasando la aspiradora y piensa que Joey debería estar trabajando, no hablando. Pero luego ve a Joey ayudar con cariño a una hermana mayor. Esto le recuerda a Mike que debe fijarse más en las buenas cualidades de Joey. Queridos hermanos, esto no es muy interesante, pues muchas veces esta escena se repite en las congregaciones, pero de diversas formas. Sí, pero es mejor no esperar perfección de nuestros hermanos, porque si lo hacemos vamos a resultar grandemente frustrados. En vez de eso, es mejor ver lo positivo que hacen, sí, y apreciar sus puntos positivos, pues eso va a ayudar a mantener la paz y la unidad en la congregación. Ahora, párrafo 8 dice, ¿qué puede hacer muy difícil que amemos a los hermanos y cómo podemos superar ese obstáculo? Algo que nos hace difícil amar a los demás es la imperfección. Todos somos imperfectos, todos, sin excepción alguna. Y muchas veces las imperfecciones de los hermanos nos irritan y a veces nos enojan. Y puede hacer que hasta cambiemos de actitud con ellos, que nos distanciemos, que seamos más serios con ellos, que los evitemos incluso pensando que esa es la solución. Otro punto, otra cosa que puede hacernos difícil amar a los demás es el egoísmo. El egoísmo puede hacer difícil que amemos a los demás. Parece ser que el ser humano por naturaleza es egoísta. Esto significa que no comparte con los demás, sino solamente se preocupa por el bienestar propio. ¿Sí? Y algunos por la crianza que han tenido piensan que cada quien debe arreglárselas como pueda y que no es su obligación ver por los demás, pues a lo mejor tal persona no ha recibido esa clase de amor. Y por eso no encuentra sentido a ser amoroso con los demás si no ha recibido amor. Pero, ¿cómo podemos superar este obstáculo? Siendo humildes y dejando que la verdad de la Biblia transforme nuestra personalidad cristiana. Recordar que Jehová ve nuestras imperfecciones, imperfecciones que a los demás permanecen ocultas, ¿sí? Y Jehová ve las imperfecciones de los hermanos también, pero pese a ello, Jehová nos ama a todos por igual. No nos deja de amar por nuestras imperfecciones. Por tal razón, debemos imitar el amor de Jehová y fijarnos en lo bueno que hacen los demás. Sí, no queremos ponerles a los demás tan inalcanzable nuestro amor, pues Jehová no lo hace con nosotros. Sí, muy bien, entonces podemos pensar cuando los ancianos de la congregación y cuando todos los hermanos de la congregación, incluyendo a las hermanas, se esfuerzan por ver lo positivo en los demás, por amar a los demás incondicionalmente como Jehová lo hace, ¿se imaginan ustedes lo fuerte que puede llegar a ser la congregación? Entonces eso ya nos deja en qué pensar, en algo positivo. Ahora veamos el párrafo 9. ¿Cuáles son algunas de las cosas más importantes de las que habló Pablo en su carta a los Filipenses? Bueno, entre estas cosas importantes están la santificación del nombre de Dios, el cumplimiento de su propósito y la paz y unidad de la congregación. Qué interesante. Esas son algunas de las cosas más importantes que se mencionan en esta carta, Filipenses 1:10. Párrafo 10. ¿Qué debemos hacer para que Jehová nos vea sin ningún defecto? Bueno, en primer lugar, debemos entender que esto no significa que seremos perfectos en sentido absoluto, o que seremos sin pecado, pues eso sería engañarnos a nosotros mismos. Por esa razón no tiene sentido que alguien que ha alcanzado privilegios de servicio en la congregación vea a los demás como inferiores, pues ante Jehová todos somos pecadores, todos somos imperfectos, no importa qué privilegios tengamos. Entonces, ¿qué debemos hacer para que Jehová nos vea sin ningún defecto? Debemos esforzarnos por profundizar nuestro amor por Dios, sí, nuestro amor por lo que estudiamos en la Biblia, por supuesto nuestro amor por Jesús también, nuestro agradecimiento por el rescate,
que Jehová envió a su Hijo a rescatarnos, y algo importante es no hacer tropezar a los demás. A continuación hablaremos de esto último. Párrafo 11. ¿Por qué no debemos hacer tropezar a los demás? Respuesta. Por las palabras de Jesús registradas en Mateo 18:6, Jesús dijo que sería mejor que nos ataran una enorme piedra al cuello y nos arrojaran al mar que el que hiciéramos tropezar a una de sus ovejas. Este es un punto bastante serio, pues cualquiera puede hacer tropezar a los demás. Por eso, nuestro entretenimiento, nuestra ropa o incluso nuestro empleo pueden hacer tropezar a otras personas. Esto abarca también nuestra forma de tratar a los demás. Párrafo 12. ¿Qué aprendemos del ejemplo de un matrimonio de precursores? Es un ejemplo bastante interesante el que se cita en el párrafo 12. Nuestros hermanos precursores, imagínense, eran precursores. Ellos pues tomaron en serio este consejo, ya que una pareja recién bautizada se había criado en un ambiente muy conservador. Eran aquellos hermanos a quienes respetamos y amamos también, que creían que no debían ir al cine, ni siquiera si era una película aceptable. Así es que estos nuevos hermanos se escandalizaron cuando se enteraron que los precursores habían visto una película. Debido a ello, los precursores decidieron no ir al cine, hasta que los hermanos recién bautizados educaran su conciencia y fueran más equilibrados. Entonces, ¿qué aprendemos de este ejemplo? Bueno, que ellos antepusieron sus intereses personales, sus preferencias, al de los nuevos. Aunque eso significó no ir al cine durante una temporada. Ellos lo hicieron por no hacer tropezar a los nuevos. Ellos aplicaron las palabras de Romanos 14, 19 al 21. ¿Sí? Que dice que sigamos buscando las cosas que fomentan la paz, que nos edifican unos a otros, ¿sí? En ese caso, pues él habló de evitar la comida, pero en este caso es ir al cine, y así puede serlo muchas otras cosas. Hubo un hermano que conocí, que él comentó que dejó de usar un anillo, porque para una señora del territorio eso era un tropiezo. Entonces, son puntos interesantes, pues los hermanos precursores bien pudieron haber, por así decirlo, aconsejado a los nuevos que debían adaptarse a la congregación, en vez de que la congregación se adaptara a ellos. Pero esto enseña la humildad que tienen muchos hermanos al buscar no hacer tropezar a los demás. Muy interesante. Ahora veamos el párrafo 13. ¿Cómo podríamos inducir a alguien a pecar? Bueno, aquí se pone el ejemplo de alguien que tiene una debilidad con el alcohol, ¿sí? Y finalmente, pues, es un estudiante de la Biblia. Quizás no se ha bautizado, pero ya logró pasar varios días en estado sobrio. Ha sido una lucha larga y difícil, ¿sí? Y el punto es que no debe beber nada en absoluto. Él hace muchos cambios en poco tiempo y finalmente logra bautizarse. Pero un hermano lo invita a él y a otros cristianos a su casa. Y note esto, sin ninguna mala intención, le ofrece una bebida alcohólica y hasta le dice: ya estás bautizado, tienes el Espíritu Santo. Recuerda que un aspecto del fruto es el autodominio. Si te controlas, podrás beber con moderación. Imagínense qué podría ocurrir si tal cristiano llega a hacer caso de ese consejo, que como dice, sin ninguna mala intención. Sin embargo, aunque no es con mala intención, el resultado va a ser nefasto para este nuevo hermano. Así también podríamos poner el ejemplo de alguien que planea pasar tiempo a solas con alguien del sexo opuesto y sabe que tal individuo tiene esa debilidad. Bueno, es exactamente lo mismo. Y más aún si alguien dice: bueno, yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo mantener el autodominio. Esa persona se está engañando y se está poniendo en una posición muy, muy peligrosa, ¿sí? Está induciéndose o induciendo a alguien a pecar, y eso es algo que jamás queremos hacer, ni con el alcohol,
sí, aunque sea moderado, ni con el trato con el sexo opuesto. Y así hay otras situaciones que podríamos seguir mencionando. Párrafo 14. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Filipenses 1:10? ¿Cómo nos ayuda a seguir? Voy a repetir la pregunta. Dice, ¿cómo nos ayudan las reuniones a seguir los consejos de Filipenses 1:10? Bueno, vamos a comentar aquí algunos puntos, 4 puntos. Primero, nos recuerdan qué es lo que Jehová considera más importante. Segundo, las reuniones nos enseñan a aplicar lo que aprendemos y así no tener defectos. Tercero, las reuniones nos motivan a mostrar amor y hacer buenas obras. Y cuarto, todo esto nos enseña la importancia de no faltar a las reuniones a no ser una razón válida. Pero de lo contrario, no deberíamos faltar a las reuniones por razones de poca importancia. Párrafo 15. ¿Qué significa estar llenos de fruto justo? Bueno, el párrafo nos enseña una definición exacta de esto. Y podemos decir que estamos llenos de fruto justo o llevamos fruto justo cuando estamos intensamente ocupados en la predicación, según nuestras circunstancias. Dicho fruto incluye el amor a Jehová y a los hermanos, así como el amor por la predicación. Sí, no estamos predicando por un sentido de obligación, por un sentido del deber o porque alguien nos presionó a hacerlo, sino porque de verdad amamos la predicación, amamos predicarle a la gente, amamos hablarle a las personas de Jehová, de la Biblia, de Jesús. Sí, ese es el verdadero espíritu evangelizador. Párrafo 16. ¿Cómo muestra Filipenses 1:12 al 14 que podemos brillar como luces resplandecientes incluso en circunstancias difíciles? Vamos a leer ese texto para entender mejor la respuesta. Filipenses 1:12 al 14. Dice: Hermanos, quiero que sepan que mi situación en realidad ha contribuido a que se difundan las buenas noticias, porque toda la guardia pretoriana y todos los demás saben que llevo estas cadenas por causa de Cristo, y ahora la mayoría de los hermanos en el Señor han ganado más confianza gracias a mis cadenas y están demostrando más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Entonces, como muestra este texto ¿cómo muestra este texto que podemos brillar como luces incluso en circunstancias difíciles? Bueno, así como hizo el apóstol Pablo, podemos predicar con una buena actitud según sean nuestras circunstancias. El apóstol Pablo habla de que él mantuvo una buena conducta, sí, a pesar de que estaba bajo este arresto, y hasta los guardias se daban cuenta de que aunque él estaba encadenado, él era un discípulo de Cristo. Y de hecho, muchos hermanos han imitado el ejemplo del apóstol Pablo, pues han mantenido una buena conducta, una buena actitud, y explican que es por su esperanza bíblica, ¿sí? En hospitales donde se han encontrado internados, otros en cárceles, ¿sí? Otros en el lugar de trabajo, otros en el vecindario, ¿sí? Algunos les preguntan, ¿por qué usted está tan feliz pese a sus problemas? Y a continuación los hermanos explican la esperanza bíblica que ellos albergan en su interior. Entonces, esa es una forma en la que podemos brillar como luces resplandecientes, incluso en circunstancias difíciles. Este párrafo nos anima a ver esta gráfica, esta ilustración, y ahí está el apóstol Pablo. Él estuvo en un arresto domiciliario. Esto era que no estaba en una cárcel, sí, sino que, por así decirlo, era algo más cómodo, pues no estaba en la... Sí, la definición de este arresto domiciliario es que la persona pues está privada de movimientos, sí, la privación de la libertad de movimientos y comunicación de un condenado o acusado que cumple fuera de los establecimientos penitenciarios. Y puede ser que esté en el domicilio propio o bien donde lo fije el tribunal sentenciador, ¿sí? Entonces, eso fue lo que el apóstol Pablo tuvo, y ahí estaba el guardia
pretoriano a la par de él. Pero habían otros hermanos, habían otras visitas, y vemos ahí cómo cuando él estuvo bajo este arresto, escribió esa carta a la congregación y predicaba a los guardias y a quienes lo visitaban. Y seguro que si habían hermanos, esto los animaba, pues él reconoce al final que los hermanos estaban muy animados al ver el buen ejemplo que él estaba dando a pesar de estar bajo arresto. Ahora pasemos al párrafo 17. Dé un ejemplo de la actualidad sobre llevar fruto en circunstancias difíciles. Respuesta. Muchos hermanos viven en países donde no pueden predicar ni en público ni de casa en casa, así que usan su ingenio para hacerlo de otras maneras. Algunos tienen, por así decirlo, entre comillas, su territorio, es decir, sus parientes, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo y demás conocidos. Esto ocurrió en un país, y en 2 años, según el informe, la cantidad de congregaciones de este circuito aumentó considerablemente. Y este párrafo nos anima a considerar esta ilustración, esta gráfica. Vemos ahí a un país donde los testigos no tienen libertad para predicar. El hermano habla con discreción a un conocido sobre el mensaje del reino. Más tarde, durante una pausa en el trabajo, le predica a un compañero. Y note, no está usando la Biblia ni ninguna publicación, pero ustedes pueden ver su semblante, los ademanes que hace. Él tiene ese espíritu evangelizador, pues se le ve contento, sí, se ve que él disfruta la conversación. Y eso es una conversación, no es un sermón, no es un discurso memorizado, sino es una conversación que fluye de su corazón. Entonces es un buen ejemplo para nosotros. Ahora veamos el párrafo 18. ¿Qué debemos estar resueltos a hacer? Respuesta. Queremos de todo corazón estar resueltos a estar definidos del lado de Jehová. Si queremos estar resueltos a obedecer a Jehová de buena gana, de corazón, a amarlo, y que este amor aumente día a día, y demostrarlo no solo con palabras, sí, sino con hechos a nuestros queridos hermanos de la congregación, especialmente a los más desfavorecidos, a las viudas, a los huérfanos, así también resueltos a seguir llevando fruto con aguante, asegurarnos de lo más importante y resueltos a no hacer tropezar a otros. Queridos amigos y hermanos, es así como finalizamos esta consideración. A continuación recapitularemos lo que hemos considerado con las preguntas de repaso. ¿Cuáles son algunas de las cosas más importantes? Según consideramos, entre estas cosas importantes están la santificación del nombre de Dios, el cumplimiento de su propósito y la paz y unidad de la congregación. ¿Qué podemos hacer para no tener ningún defecto? Bueno, entender que esto no significa que seremos perfectos en sentido absoluto, sino en un sentido relativo, ¿sí? Es decir, no podremos vivir sin pecado. El pecado mora en nosotros, y pretender que por un privilegio ya no somos pecadores, pues eso sería engañarnos a nosotros mismos, sino más bien queremos esforzarnos por profundizar nuestro amor por Dios, ¿sí? Y algo muy importante, nuestro amor por los demás, pues para Jehová es muy importante la forma en la que tratamos a los demás, y esto incluye no hacer tropezar a los nuevos. ¿De qué maneras podemos estar llenos de fruto justo? Bueno, llevamos fruto justo cuando estamos muy ocupados en la obra de la predicación, y dicho fruto también incluye el amor a Jehová y a los hermanos, así como por la predicación. Pues bien, queridos amigos y hermanos, es así como finalizamos esta consideración. Estamos muy contentos, les agradecemos entonces ese espacio. Muchos nos dejan sus comentarios, les agradecemos mucho sus buenos deseos, sus oraciones, sí, sus oraciones son muy importantes. Les animamos a seguir orando por nosotros también. Nosotros oramos por ustedes también, y de todo corazón deseamos que Jehová los bendiga en esta carrera espiritual, que Jehová bendiga a sus familias, a sus congregaciones también,
Así es que de todo corazón muchas bendiciones para ustedes y sus queridas familias y sus congregaciones también. Es así como finalizamos, nos estaremos viendo hasta una próxima.